Nunca imaginé que una simple caja pudiera contener tanto peso. El polvo acumulado sobre la tapa, el olor agridulce del papel envejecido y el eco del silencio en la habitación me transportaron a un tiempo que prefería no revivir. Estaba sentada en el suelo de la sala, con la caja frente a mí, como si fuera un portal hacia todo lo que aún no había logrado superar. Dentro de ella, encontré fragmentos de la vida de mi madre, Clara, una foto nuestra, descolorida, donde ella sonreía mientras sostenía a Liam y a mí en sus brazos, un cuaderno con cuentas garabateadas, testigos del esfuerzo que hacía para mantener las luces encendidas y la comida en la mesa, y, en el fondo, algo que nunca había visto antes, un sobre marrón con el nombre de Liam escrito con su caligrafía redonda y delicada. Mi corazón se aceleró. ¿Por qué habría dejado algo así? El papel estaba doblado con cuidado, como si cada línea hubiera sido escrita para perdurar, incluso después de su partida. Por un momento, dudé. Quería abrir el sobre, pero sabía que no era para mí. Liam debía leerlo. Era irónico, en realidad. Él, que se había alejado de nosotros, que había escogido el camino más fácil al dar la espalda a todo lo que éramos, ahora tenía algo esperándolo. Algo que nuestra madre, incluso después de todo, decidió dejarle. Me levanté, todavía sosteniendo el sobre, y miré por la ventana. El sol comenzaba a esconderse detrás de los árboles, tiñendo el cielo de naranja y dorado. Tomé el teléfono y marqué el número de Liam. Contestó en el tercer tono. «¿Emily?» Su voz era seca, cargada de formalidad, como si estuviéramos a años luz de distancia el uno del otro. «Tienes que venir». Mi voz salió firme, sin rodeos. «Encontré algo que mamá dejó para ti». Hubo una pausa al otro lado. Casi podía escuchar su incomodidad, el peso de la culpa que siempre había intentado ignorar. «Emily, tengo una vida ocupada aquí. No puedo simplemente dejarlo todo. No importa lo ocupado que estés». «Liam», lo interrumpí, sintiendo una ira que no sabía que aún existía. «Esto es sobre mamá, y se lo debes a ella». El silencio fue largo. Finalmente, murmuró algo que sonó como un voy para allá, y la línea quedó muda. Mientras colgaba, volví a mirar el sobre. Algo me decía que contenía más que palabras. Era un puente hacia todo lo que había quedado sin respuesta, un recordatorio de que el pasado nunca se entierra por completo. No sabía cómo reaccionaría Liam. No sabía si estaría listo para enfrentar las verdades que tanto había evitado. Pero, al sostener ese trozo de papel, sentí que, de alguna manera, mi madre todavía nos estaba uniendo, incluso después de tanto tiempo. Y fue ahí, en esa sala llena de silencio, donde me di cuenta, esta historia aún no ha terminado. En realidad, apenas estaba comenzando. Mi madre siempre fue un misterio que nunca logré descifrar del todo. Todo lo que sabía sobre su juventud venía de las historias que contaba por las noches, en raros momentos de descanso, con la mirada distante y una sonrisa algo melancólica en los labios. A veces, mientras hablaba, sentía que escuchaba más que palabras. Eran fragmentos de una vida que nunca quiso sobrecargarnos, pero que moldearon todo lo que ella era. Creció en un pequeño pueblo que parecía sacado de una postal olvidada, con calles de tierra y vecinos que sabían más de la vida de los demás de lo que deberían. Mi abuela murió joven, víctima de una enfermedad que mamá nunca gustaba nombrar, como si fuera demasiado doloroso dar forma a aquello que le arrebató a su madre. Con apenas 15 años, mi madre dejó la escuela para cuidar a sus hermanos menores. Solía contar que sus sueños cabían en una maleta pequeña. Quería viajar, estudiar, quizá incluso vivir en una gran ciudad, pero sus sueños nunca tuvieron la oportunidad de desplegarse. Quedaron atrapados entre pañales y ollas, mientras hacía lo que podía para mantener la casa en pie. Fue durante una ida al mercado que conoció a John Carter. Ella tenía 19 años, y él casi 10 años más. Según decía, él era apuesto, con ojos que parecían prometer seguridad y una sonrisa que escondía un temperamento impredecible. Ese día, él la ayudó a cargar las bolsas, y no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a aparecer con frecuencia en la puerta de su casa. Al principio, parecía ser todo lo que mamá necesitaba. Prometía sacarla de esa vida difícil, construir una casa bonita y darle todo lo que nunca había tenido. Ella le creyó, y creo que cualquiera en su lugar lo habría hecho. Al fin y al cabo, ¿cómo se le dice no a alguien que promete salvarte cuando llevas toda la vida hundiéndote? Se casaron rápidamente. Una boda sencilla en el patio trasero de su casa, con flores recogidas por sus hermanos. Mi madre parecía feliz en las fotos que quedaron, pero al mirarlas ahora, veo algo que quizá ella no percibió en ese momento, un destello de incertidumbre en sus ojos, como si ya supiera que la salvación prometida vendría con un precio demasiado alto. No pasó mucho tiempo antes de que el verdadero John saliera a la luz. No solo era controlador, era violento, y su ira parecía aumentar cada vez que mi madre intentaba ser ella misma. Él la alejó de todos, incluida su familia. Ella no hablaba de eso con facilidad, pero aprendí a leer entre líneas,
en esos momentos en que dejaba de contar una historia y se quedaba mirando por la ventana, perdida en recuerdos que nunca debieron ser revividos. Entonces llegamos Liam y yo. Primero él, luego yo, como dos puntos de luz en medio de la creciente oscuridad. Mi madre solía decir que éramos todo para ella, la razón por la que seguía luchando, pero ni siquiera nosotros podíamos protegerla de lo que sucedía cuando John bebía o cuando el peso de ser el hombre que fingía ser lo aplastaba. Después de años de sufrimiento, mi madre encontró el valor para sacarnos de esa casa. John había sido arrestado por una agresión que no involucraba a nuestra familia, y ella aprovechó ese momento para huir. Salimos con pocas maletas, dejando atrás una vida que mi madre no quería que nos definiera. Mientras cuento esta historia, pienso en cómo logró sobrevivir a todo eso. Pienso en lo fuerte que fue para protegernos, incluso cuando parecía que el mundo estaba en su contra. Y pienso en cómo Liam y yo cargamos con todo eso de maneras tan diferentes. Hoy, con esa carta en mis manos, siento que finalmente estoy empezando a entender las partes de mi madre que nunca pude ver antes. Y, de alguna manera, sé que Liam también necesitará escuchar estas verdades, aunque duelan. Porque si ella pudo sobrevivir a ese infierno para criarnos, entonces lo mínimo que podemos hacer es enfrentar los fantasmas que dejó atrás. Mi madre era el tipo de persona que cargaba el mundo sobre sus hombros, pero hacía que pareciera que todo estaba bien. Solo ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que muchas de las cosas que consideraba normales eran, en realidad, actos desesperados de amor. Tenía una habilidad casi mágica para convertir lo poco en suficiente, incluso cuando claramente no lo era. Recuerdo una noche en que se fue la luz. Yo debía tener unos 8 años, y Liam, 10. Estábamos sentados en la oscuridad, con la casa sumida en ese silencio que solo la ausencia de electricidad puede crear. Mi madre apareció con una vela en una mano y un trozo de pan en la otra. Nos hizo reír, fingiendo que estábamos en un campamento improvisado, inventando historias de monstruos divertidos que vivían en la oscuridad. Solo años después me di cuenta de que la luz no se había ido por una falla eléctrica, sino porque no se había pagado la factura. Ella se privaba de todo, pero nunca dejaba que lo notáramos. Usaba el mismo par de zapatos hasta que literalmente se deshacían en sus pies, mientras que Liam y yo siempre teníamos zapatos nuevos al inicio del año escolar. Cuando le preguntábamos por qué nunca compraba nada para ella misma, respondía que ya tenía todo lo que necesitaba. En ese entonces, yo lo creía. Liam, por otro lado, parecía cargar con una ira constante, como si estuviera atrapado en una lucha invisible que nadie más podía ver. Se quejaba de todo, de la comida que no era suficiente, de la ropa de segunda mano, de la ausencia de un padre. Discutía con mi madre, a veces de manera cruel, como si ella fuera la culpable de todo lo que nos faltaba. Recuerdo una vez en que lanzó un plato contra la pared, gritando que estaba harto de comer lo mismo todas las semanas. Mi madre simplemente lo observó, sin decir nada, y luego comenzó a recoger los pedazos en silencio. Yo me sentía dividida entre la lealtad hacia mi madre y el deseo de proteger a Liam. Él era mi hermano y, aunque se comportara de manera horrible, sabía que eso venía de un lugar de dolor. Pero, en ese entonces, no podía entender por qué descargaba todo en ella, la única persona que nunca nos abandonó. Hubo un día en que llegó a casa con las manos lastimadas. Le pregunté qué había pasado, y ella sonrió de esa manera que ocultaba más de lo que revelaba. Dijo que se había tropezado en el trabajo, pero mientras lavaba los platos, vi cómo sus manos temblaban y cómo las marcas parecían más el resultado de un esfuerzo físico extremo que de un simple tropiezo. Solo años después supe que había comenzado a trabajar limpiando por las noches para complementar los ingresos, sacrificando horas de sueño que ya no tenía para darnos un poco más. Esos sacrificios eran invisibles para Liam. Él no veía cuánto daba de sí misma, porque estaba tan atrapado en su propio dolor que no podía mirar más allá de él. Y, para ser honesta, yo tampoco lo veía todo. No en ese entonces. Para mí, mi madre era simplemente mi madre. Fuerte, resiliente, inquebrantable. Era fácil olvidar que también era una persona como cualquier otra, con límites y necesidades que nunca parecía priorizar. Ahora, con la carta de mi madre para Liam en mis manos, todo eso vuelve a la superficie. Me pregunto si él, finalmente, entenderá lo que ella hizo por nosotros. Si, al leer sus palabras, verá las cosas que eligió ignorar. Porque, si hay algo que mi madre nunca hizo, fue pedir reconocimiento. Ella simplemente daba, incluso cuando no tenía nada. Y ahora siento que es hora de que Liam vea lo que ella dio. Mientras espero por él, me doy cuenta de que el dolor que siempre he cargado no es solo mío. Es un legado que ella nos dejó, no por elección, sino porque amar tanto tiene un costo. Y, de alguna manera, siento que, al enfrentar esto juntos, quizá podamos empezar a reconstruir todo lo que fue destruido por el silencio. La puerta se cerró con tanta fuerza que me hizo estremecer. Liam estaba allí, parado en el umbral, con una postura rígida y los ojos desviándose hacia todo menos hacia mí.
No parecía el hermano que conocía o creía conocer. El traje perfectamente ajustado, el reloj caro en su muñeca y el corte de cabello meticulosamente alineado eran como una armadura, algo para proteger quien realmente era. Algo que gritaba que ya no pertenecía a este lugar. Entonces, ¿qué era tan urgente?, preguntó, con una voz afilada y llena de desdén, como si mi insistencia hubiera sido una afrenta personal. Respiré hondo, tratando de no dejar que la irritación se notara. Estaba aquí, y eso ya era un milagro. Pero la barrera que siempre había existido entre nosotros parecía más gruesa ahora, como si los años de distancia se hubieran solidificado en algo casi impenetrable. «Es sobre mamá», comencé, sosteniendo el sobre como si fuera un peso físico entre mis manos. «Encontré esto». Finalmente, me miró, no al sobre, sino a mí, y por un breve momento vi algo en sus ojos, tal vez curiosidad, tal vez incomodidad. «¿Qué es eso?». Dio un paso adelante, pero su expresión permaneció inalterada. «Una carta. Para ti». Las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Extendió la mano, pero no se la entregué de inmediato. La sostuve con firmeza, mirándolo directamente. «Antes de que la leas, quiero decirte algo». Levantó una ceja, pero no me interrumpió. «La ignoraste durante años. Te fuiste de aquí como si ella fuera un peso que necesitabas dejar atrás, pero nunca te dejó. Incluso cuando le diste la espalda, incluso cuando dijiste esas cosas horribles, ella seguía pensando en ti». Liam respiró profundamente, pero no respondió. No sabía si mis palabras lo habían alcanzado o si estaba construyendo otra capa más de esa muralla impenetrable que siempre llevaba consigo. «Aquí tienes». Le entregué el sobre, intentando ignorar el temblor en mi mano. «Léele». Él tomó el papel con cuidado, pero no lo abrió. Se quedó mirando el sobre durante unos segundos, como si temiera lo que podría encontrar dentro. Finalmente, lo guardó en el bolsillo de su chaqueta. «Lo leeré en casa». La ira explotó dentro de mí como un rayo. «¿En casa? ¿Crees que puedes seguir huyendo de esto?». Mis palabras salieron más altas de lo que pretendía. «Léelo ahora, Liam. Se lo debes a ella». Apretó los labios, y por un momento pensé que daría la vuelta y se iría. Pero, en lugar de eso, se sentó en el sillón más cercano, sacó el sobre de su bolsillo y comenzó a abrirlo. Sus movimientos eran metódicos, casi rituales, como si se estuviera preparando para algo inevitable. Mientras leía, observé su rostro. Al principio, su expresión era neutral, pero pronto su mandíbula se tensó y sus ojos comenzaron a brillar con una humedad que trataba, en vano, de contener. Sus manos temblaron levemente y el papel estuvo a punto de resbalarse de sus dedos. Quería preguntarle qué estaba sintiendo, quería obligarlo a hablar, pero me contuve. Ese era su momento, no el mío. Cuando terminó, bajó la carta lentamente y se pasó las manos por el rostro, como si quisiera borrar algo que nunca podría ser borrado. «Yo no lo sabía», murmuró, casi inaudible. «¿Por qué nunca quisiste saberlo?». Mi voz era baja, pero firme. «Ahora lo sabes». Me miró, y por primera vez en años vi algo real en sus ojos. No era arrogancia, ni indiferencia. Era dolor. No dijo nada más. Simplemente dejó la carta sobre la mesa, como si fuera un peso que ya no podía cargar solo. Y en ese silencio, supe que algo dentro de él finalmente había cambiado. Pero también sabía que esto era solo el comienzo. Lo que haría con ese peso, con ese dolor, aún estaba por decidirse. Después de que Liam leyó la carta, el silencio se volvió tan denso que parecía un tercer personaje en la habitación, observándolo todo. No se movió durante varios minutos, con la mirada fija en algún punto indefinido del suelo, mientras sus manos seguían sujetando el papel con una fuerza innecesaria. Para él, tal vez era un ancla. Para mí, parecía más un naufragio. No sabía si debía hablar o esperar. El Liam que tenía frente a mí no era el hombre que había llegado horas antes, lleno de arrogancia y distancia. Algo en su postura había colapsado. No solo el peso de la carta, sino la responsabilidad de todo lo que ignoró parecía haberlo alcanzado finalmente. «¿Lo sabías?», preguntó, con la voz ronca, casi un susurro. «¿Saber qué?», respondí, sin querer suponer nada. «Que ella…». Se detuvo, tragó saliva y se pasó las manos por el rostro. «¿Qué hizo todo eso?». Negué con la cabeza lentamente, eligiendo mis palabras con cuidado. Sabía algunas cosas. Sabía que hacía sacrificios por nosotros, pero no así. No, de esa manera. Mi voz tembló, porque incluso para mí,
Revivir eso a través de sus palabras era como un golpe en el estómago. Miró la carta nuevamente, como si estuviera intentando absorber cada palabra, cada frase. La traté tan mal, Emily. Soltó una risa amarga. Tan mal. Me senté en la silla junto a él, porque en ese momento no parecía el hermano que solía despreciar. Él parecía perdido, un hombre que acababa de comprender la magnitud de sus propios errores. Ella sabía que estaba sufriendo. Liam, dije, sintiendo que necesitaba escucharlo. Nunca guardó rencor hacia ti. Él negó con la cabeza, en desacuerdo. No es excusa. La culpé por cosas que no eran su culpa. Sabía que estaba intentándolo, pero yo, hizo una pausa, buscando las palabras. Era más fácil descargarme con ella que enfrentar la realidad. Esas palabras, aunque difíciles de oír, fueron las primeras honestas que Liam dijo en años. ¿Sabes qué es lo que más duele?, preguntó, finalmente mirándome. No puedo arreglar nada. Ella se ha ido, Emily. Nunca va a escuchar una disculpa. Nunca sabrá que ahora lo entiendo. Esa era la verdad que más dolía, más que cualquier otra. Yo lo sabía porque también la cargaba. Nunca dijimos todo lo que debimos decir, porque siempre pensamos que habría tiempo. Pero el tiempo nunca espera. Tal vez no puedas pedirle perdón directamente, dije, tomando su mano. Pero puedes hacer algo por ella. Algo que muestre que finalmente entendiste lo que hizo por nosotros. Él me miró, confundido. ¿Cómo qué? Respiré hondo. Esta idea había surgido mientras esperaba su llegada, pero ahora parecía aún más urgente. Ayudar a otras personas como ella. Hay tantas madres luchando como lo hizo la nuestra. ¿Podemos hacer algo por ellas? Liam, en su nombre. Sus ojos se entrecerraron, no en rechazo, sino en consideración. ¿Como una forma de redención?, preguntó, casi escéptico. Como una forma de honrarla, corregí, apretando su mano. Porque merece ser recordada, no solo por nosotros, sino por todos. No respondió de inmediato, pero vi algo en su mirada, una chispa que parecía apagada desde hacía mucho tiempo. Tal vez era esperanza, o tal vez la aceptación de que, finalmente, debía enfrentar todo lo que había estado evitando hasta ahora. El silencio volvió, pero esta vez no era pesado. Parecía un espacio para pensar, para sentir, y mientras lo miraba, sabía que este era el comienzo de algo que nuestra madre habría aprobado, pero también sabía que el camino hacia allí estaba lejos de terminar. El día estaba frío, y el viento cortaba mi piel mientras ajustaba la bufanda alrededor de mi cuello. A mi lado, Liam llevaba un pequeño ramo de flores blancas, con los dedos rígidos, pero firmes. El cementerio estaba vacío esa mañana, y el silencio parecía respetar el momento que estábamos a punto de compartir. Era la primera vez que Liam regresaba a la tumba de nuestra madre desde el funeral. Durante años, evitó este lugar, como si la tierra que cubría su cuerpo también pudiera enterrar su culpa. Pero hoy era diferente. Hoy estaba aquí, y algo en su presencia parecía más ligero, como si las palabras de ella finalmente lo hubieran liberado del peso que había cargado solo. Se arrodilló, colocando las flores sobre el mármol frío. Sus manos temblaron por un instante, pero permaneció allí, inmóvil, mirando el nombre grabado en la lápida. Clara Carter, una madre que dio todo. Me mantuve de pie, observando desde la distancia. Sabía que necesitaba este momento, no para despedirse, sino para finalmente conectarse con ella de una manera que nunca había logrado en vida. Cerró los ojos y murmuró algo que no pude escuchar, pero lo vi presionar las manos contra su rostro, como si quisiera ocultar las lágrimas que, esta vez, no trató de contener. Mientras él estaba allí, sentí una ola de alivio. Por primera vez en mucho tiempo, ya no cargábamos el dolor solos. Era extraño pensar que una simple carta, escrita en un momento de silencio y amor, tenía el poder de cambiar tanto. Liam había cambiado desde esa noche en que leyó sus palabras. En los últimos meses, se había dedicado a reconstruir algo que había destruido hace años, la conexión con las personas a su alrededor. Comenzó a donar parte de sus ingresos a organizaciones que apoyaban a madres solteras, pero más allá de eso, empezó a estar presente. Para mí, para nuestra pequeña comunidad, para cualquiera que necesitara ayuda. No hablaba mucho de mamá, pero cada gesto suyo gritaba que ella era la fuerza detrás de todo lo que hacía ahora. En cuanto a mí, sentí que mi misión había cambiado. Durante años, traté de cargar sola con el legado de ella, intentando que el mundo recordara la fortaleza que poseía mi madre. Pero ahora, con Liam a mi lado,
Me di cuenta de que ya no tenía que luchar sola. Decidí seguir escribiendo, pero no solo sobre el pasado. Mi escritura ahora era sobre el futuro, sobre historias de esperanza, redención y conexiones que, a pesar de todo, pueden repararse. Juntos, abrimos una fundación en su honor, Clara's Light. Era pequeña, pero ya estaba marcando la diferencia. Liam se encargaba de la parte financiera, mientras yo trabajaba directamente con las familias que buscaban apoyo. Ver el impacto que causaba la fundación, madres encontrando empleo, niños recibiendo una alimentación adecuada, hogares reconstruyéndose, era como sentir a mi madre viva en cada uno de esos momentos. Mientras miraba su tumba, una sensación de paz me invadió. No porque todo estuviera resuelto, sino porque, por primera vez, sentí que estábamos en el camino correcto. Mi madre nos había dejado un legado que no era de dolor, sino de amor, aunque envuelto en sacrificios. Liam se levantó, limpiándose el rostro, y me miró. ¿Crees que ella lo aprobaría?, preguntó, con la voz baja, pero cargada de emoción. Sonreí, tomando su mano. Estoy segura, asintió, y juntos comenzamos a caminar de regreso por el cementerio. Cada paso parecía más ligero, como si finalmente estuviéramos dejando atrás los fantasmas de lo que nunca dijimos, de lo que nunca hicimos. No era un final, me di cuenta. Era un nuevo comienzo, uno donde el dolor no se borraba, pero se transformaba. Mi madre, incluso en su ausencia, seguía guiándonos. Y, de alguna manera, eso era más que suficiente.